Vamos a resolver el ejercicio 450 del libro Mecánica de Fluidos en GEL cuarta edición, que dice: el flujo del conducto convergente se modela por el campo de velocidad bidimensional estacionario del problema 416. Use la ecuación de la razón de deformación volumétrica para verificar que este campo de flujo es incompresible. Entonces lo primero que vamos a verificar es que nos dicen que el flujo del conducto convergente se modela por el campo de velocidad bidimensional y estacionario del problema 416. Entonces, ¿cuál es ese campo de velocidad? Es el siguiente: B es igual a U sub 0 más Bx en la dirección Y menos By en la dirección J. ¿Sí? Entonces, si tenemos este campo de velocidad, sabemos también que sus componentes son las siguientes, que tiene una componente U es igual a U sub 0 más Bx, que es todo lo que está acompañando a la Y, a la dirección Y, y el componente V de la velocidad, que es menos By, que es todo lo que está acompañando a la J. ¿Okay? Ahora luego nos dicen: use la ecuación de la razón de deformación volumétrica para verificar que este campo de flujo es incompresible. Entonces la ecuación de deformación de la razón de deformación volumétrica es la que se muestra a continuación, que es 1 sobre B derivada parcial de B con respecto al tiempo es igual a la deformación, razón de deformación lineal con respecto a X más la razón de deformación lineal con respecto a Y más la razón de deformación lineal con respecto a Z. Es decir, la razón de la deformación volumétrica es la suma de las razones lineales en tres ejes ortogonales entre sí. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar. Sabemos que la deformación lineal con respecto a X, la razón de deformación lineal con respecto a X es la derivada parcial de U con respecto a X. La derivada parcial, la razón de deformación lineal con respecto a Y, la derivada parcial de V con respecto a Y, y la deformación, la razón de deformación lineal con respecto a Z, en Z es la derivada parcial de W con respecto a Z. ¿Okay? Entonces, si reemplazamos, tenemos que derivada parcial de U con respecto a X, entonces ponemos todo el valor de U, que es U sub 0 más Bx, ¿sí? Que es la componente de la velocidad en U. Derivada parcial de U sub 0 más Bx, todo con respecto a X. Luego la derivada parcial de V con respecto a Y, tendríamos la derivada parcial de menos By con respecto a Y, teniendo en cuenta que este valor es la componente V de la velocidad. Y la derivada parcial de V con respecto a Z, que es 0, debido a que el flujo es bidimensional y no hay componente en la dirección K. Okay, entonces lo que vamos a hacer es derivar el primer término, derivada parcial de U sub 0 más Bx con respecto a X. U sub 0 es una constante, esto nos da 0, y la derivada de Bx con respecto a X es P. Luego tenemos la derivada parcial de menos By con respecto a Y, entonces esta derivada es menos P y tenemos el 0. Luego tenemos B menos B más 0, esto nos da B menos B da 0 más 0, nos da 0. Entonces tendremos que la deformación volumétrica es igual a 0. Entonces, ¿cómo podemos responder este ejercicio? Como conclusión, podemos decir que dado que la razón de deformación volumétrica es 0, se puede decir que las partículas de fluido no se contraen ni se dilatan y por lo tanto el flujo es incompresible. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, estamos usando la ecuación de la razón de deformación volumétrica y estamos verificando que este campo de flujo es incompresible. Muchas gracias.